Estamos en contacto ya con Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. Sergio, muchas gracias por atender nuestro llamado en esta madrugada. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Si nos pudiera hablar de las características de este sismo, nos han hablado desde el norte de nuestro país que después de este sismo que se percibió a las 0 horas con 9 minutos de magnitud 6,8, se han percibido al menos otros 3 sismos más que se podrían catalogar como réplicas. Si es que nos puede usted aclarar esa información. Bueno, se trata de un sismo de características digamos, con una magnitud de 6,8 que ocurre, según la ubicación inicial, aparentemente ocurre en la interfaz entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es los típicos temblores que nosotros, los grandes terremotos que ocurren en esta región, ocurren justamente en el contacto entre ambas placas. Y este tipo de temblores, este tipo de actividad sísmica, al tener esta magnitud, tiene asociada muchas réplicas. Entonces no es raro que se empiecen a dejar registrar algunas réplicas adicionales. De hecho, este sismo de magnitud 6,2, que ocurre un tanto después, digamos, ¿no es cierto?, que ocurre alrededor de unos 20 minutos después, se considera ya como una réplica del primer sismo, del 6,8. Así que no es raro esperar que ocurran temblores de menor magnitud en esta misma región en las próximas horas y quizás días. Es esperable entonces seguir percibiendo réplicas de este sismo de magnitud 6,8 que se percibió a las 12 de la noche con 9 minutos. ¿Esto cuándo debería ya probablemente? Entendemos también que esto no se puede predecir, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, no se pueden predecir los sismos, pero de todas formas existen modelos, existen métodos, mediciones también. ¿Se podría hacer quizás una proyección de cuándo podría empezar a decaer la cantidad, también la magnitud de estas réplicas? Bueno, justamente usted lo ha dicho, ¿no? En esta situación no se puede anticipar ningún tipo de comentario acerca de la futura actividad sísmica. Siempre en Chile este tipo de sismos es normal, es común, es frecuente que ocurran, de modo que uno podría esperar que esta sismicidad continuase, digamos, en los próximos años, digamos, ¿cierto?, y en todas partes del país. Específicamente esta secuencia, si es que este es el sismo principal, el 6,8 el sismo principal, debiera ya empezar a decaer, tanto en su frecuencia de ocurrencia, es decir, estos temblores se debieran empezar a espaciar cada vez más, y en su magnitud debieran decaer, si es que este es el sismo principal. Pero eso no lo podemos saber en este momento, no podemos anticiparlo. De modo que es muy difícil poder decir lo que va a suceder en el futuro respecto a esta sismicidad. Lo cierto es que, dado otras secuencias en el pasado, uno podría interpretar este como el sismo principal, y todos los temblores que sigan de ahora en adelante de los próximos días podrían ser réplicas. Esa es la situación más probable, pero no se puede aseverar nada, especialmente en una región donde hay una concentración de acumulación de estrés durante los últimos prácticamente 100 años, desde 1922, en esa región, que no ocurre un gran terremoto en toda esta región, prácticamente desde la Serena hacia el norte hasta prácticamente llegar hasta Taltal, digamos. Esto es una zona que nosotros consideramos como un vacío sísmico. Claro, precisamente quería consultarle por eso mismo, porque cuando conversábamos con nuestra compañera Andrea Meseguer desde la región de Atacama, nos decía que hace mucho tiempo que no se percibía un sismo de esta magnitud, un sismo que se percibiera de esa forma por parte de la población. ¿Cómo influye aquí la acumulación de energía? ¿Hace cuánto tiempo no teníamos un sismo de una magnitud mayor a 6, por ejemplo, en esa zona? Bueno, mayores a 6 probablemente habría que revisar muy bien la estadística. Creo que no es, podríamos encontrar algunos otros sismos de magnitud 6. Hay que recordar que aproximadamente en una región del país, en una zona del país determinada, de unos ciertos grados de longitud en la costa, por cada terremoto de magnitud 8 ocurren aproximadamente 17 y 100 magnitud 6. Así es que en los últimos, yo diría que 100 años,
años deben haber ocurrido unos cuantos magnitudes 6 en esta región. Hasta lo más importante, los magnitudes 5 o superior, esos son los menos frecuentes, y justamente yo diría que en la parte más bien al norte, desde los años, yo diría que en la mitad del siglo pasado, que no hay sismos de magnitud un poquito más, de magnitud mayor, pero el último importante, el último de magnitud superior a 8, digamos, es alrededor de un 8, todo 8.3, 8.4 hasta 8.5, ocurrió en 1922, en noviembre del año 1922 en la región. Así que ha transcurrido ya prácticamente 100 años. Claro, hay un amplio espacio de tiempo ahí en que no se percibe un sismo de una magnitud aún mayor que la que se percibió durante esta madrugada. Ahora quería llevarlo, director, a hablar sobre la profundidad de estos dos sismos de mayor magnitud, si es que pudiéramos llamarlos de esta forma, del sismo de magnitud 6.8 y el sismo de magnitud 6.2. En un principio, la magnitud que daba cuenta el informe de sismología, la profundidad que daba cuenta el informe de sismología era una profundidad muy baja. Se hablaba de 10 kilómetros en uno de los sismos, de 3 incluso en otro. Sin embargo, ahora esta profundidad en el informe final cambia. Se habla de 30 kilómetros de profundidad, de 40 kilómetros de profundidad. ¿Cuánto incide aquí en cómo se percibe este sismo en la superficie? Bueno, en realidad, claro, las primeras estimaciones se hacen de localización, tanto en su latitud, longitud, como profundidad del evento, y también su magnitud, por supuesto. Se hacen con muy pocas estaciones inicialmente. Se hacen con yo diría que un número de estaciones suficiente para estimar preliminarmente el sismo a los 5 minutos de haber ocurrido. Tenemos que entregar esa información no más allá de 5 minutos de haber ocurrido el sismo. Y eso se hace con pocas estaciones. Y una vez que transcurre el tiempo, se incorpora más datos un poco más lejanos, y eso permite estimar de mejor manera la profundidad y también la magnitud, porque estamos revisando continuamente. Así que mientras más tiempo transcurre, es mejor, más precisos son los datos de la estimación de la localización, y es por eso que cambia esta profundidad inicial. Ahora, como uno percibe ese sismo, ¿de qué manera lo percibe? Indudablemente que mientras más superficial, hay menor distancia entre el observador y el foco del temblor, de manera que se debiera sentir un poco más fuerte, si es que es más superficial. Pero estos temblores que ocurren en esta región de esta magnitud, en general corresponden a sismos que están ubicados en la interfase entre el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, que está justamente como entre 30 y 40 kilómetros de profundidad bajo la costa en esta región. Así que es consistente con la interpretación de que se trata de un sismo interplaca, es decir, entre placas, que ocurre entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Bien, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, agradecemos muchísimo este contacto a esta hora de la madrugada. Muchas gracias. Pues nada, que esté muy bien, hasta luego. Buenas noches.